Atención Paraguay, Denise Amarilla, vinieron 3 deportistas. Si ella terminó, entiendo que en el 6.º lugar, Denise. Sí, así mismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Bien, estoy cansada con un calambre y todo. Oiga, apenas 3 deportistas, ¿por qué? Sí, la verdad que con el cambio de sede los pasajes eran muy costosos. Demasiado. Teníamos una lista de 13, bajó a 4. Al final uno le dio positivo antes de venir lastimosamente y vinimos. COVID. Sí. ¿Cómo se siente luego su actuación? Ay, la verdad, corrí, di todo, estoy satisfecha con eso. La marca aún no sé, pero sí sé que me dolió todo y eso es una buena sensación. Significa que hiciste todo lo que podías. Claro. ¿Esta prueba, qué otra más? No, solamente 400 compañías, sí. ¿Y ahora qué se viene en el futuro? Bueno, ahora a descansar un rato. Y luego los campeonatos nacionales, campeonatos de clubes en Paraguay. Claro que sí. Esto es importante que decirle a la gente que está pendiente de esta cobertura, que ustedes han hecho todo el esfuerzo a pesar de la pandemia, ¿no? Sí, así mismo. El año pasado estamos con todas las restricciones en todos lados, pocas competencias para prepararnos y venir, pero dentro de todo hicimos lo que pudimos, entrenábamos en casa, en el parque, en la pista y dimos todo. ¿En guaraní podría despedirse? Ay, justo ahora tengo la cabeza bloqueada, pero bueno, un saludo a todos. No, pero en guaraní, dígalo en guaraní. No, que tengo la cabeza bloqueada, estoy cansada. ¿Pero habla guaraní y español usted? Entiendo, sí entiendo, o sea, vos hablas guaraní. No mucho. Voy a responder en castellano, hasta ahí. Ya. Pero 2 palabras, adiós en guaraní. No me sale nada. No, tranquila, viva Paraguay. Adiós. Viva Paraguay, perfecto. Voy a invitar a la medallista de oro de